Bueno, y vamos a conversar ahora con una ex titular del CERNAM, pero no de los gobiernos del presidente Sebastián Piñera. Me refiero a Laura Albornoz. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Lo primero que quisiera preguntarle es, en términos generales, ¿qué le parece la salida de la ahora ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices? La verdad que yo no creo, buenas tardes Mónica, que sea correcto dejar en manos solamente la responsabilidad de lo que sucede o no en los temas de género y particularmente en lo que tiene que encargarse el Ministerio de la Mujer solamente a la ministra de la Mujer. Me parece que esta es una decisión presidencial, era esperable, pasó algo que no era deseable, como la contratación en particular de esta persona en el ámbito del Departamento de Estudios, pero yo creo que me sorprende a mí cómo este gobierno y otros que ha habido a lo largo de la historia han sido incapaces de hacerse cargo de una temática que es de responsabilidad transversal del Estado chileno. Hoy día escuchamos al ministro Blumel hablar de la posibilidad que van a tener Carabineros de Chile de depositar drogas en su recinto, hacerse cargo de la droga depositada, y no lo he escuchado decir, para ser bastante franca, nada respecto de la situación de aumento de casos de violencia de género y de la sobrecarga en materia de trabajo de las mujeres en tiempo de cuarentena. Estos son temas adoptados o asuntos en los cuales el gobierno y el Estado chileno se comprometió a cumplir y que debe cumplirlo no solamente la ministra de la Mujer, sino que Señora particularmente Albornoz, el resto de los integrantes del Estado. Sí. Ahora, la verdad es que esa crítica que usted realiza, sin decir que no sea cierta, es una crítica que uno podría atribuir a todos los gobiernos desde el retorno de la democracia hasta ahora, incluidos Sí, los que usted participó, porque jamás a mí me tocó indudablemente. escuchar a un ministro tampoco del gobierno de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos o de Michelle Bachelet, alguien en el Ministerio del Interior, hablar de estos temas. O sea, al parecer en esta Sí, sociedad siempre ha sí sido lo así, subo. pero Sí lo subo, pocaso, pero así en como que fueron... general, no, sí lo, a ver, le estoy contestando, sí lo subo, pero en general, claro, no. Lo que ha pasado frecuentemente es que estos temas han sido de resorte de la ministra de la Mujer y los demás ministerios a cargo de estos temas, justicia, muchas veces trabajo, en otros casos también el Ministerio del Interior ha levantado las manos respecto de su responsabilidad en A eso me asumir con refiero. rapidez y eficiencia materias que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres. ¿Es correcto? Sí, que en el fondo parece ser ya una falla estructural de nuestra sociedad, nuestra Sí. política. Quisiera preguntarle también por declaraciones que hizo Jacqueline Van Rieselberghe, la senadora y además presidenta de la UDI, que sostuvo que en general se le había hecho la vida imposible a la exministra y que lo que no soportaban mujeres de izquierda como usted, por ejemplo, no la nombró usted, me refiero, pero en general de la oposición, que no soportaban que hubieran mujeres de derecha que también trabajaban por los derechos de las mujeres teniendo otro punto de vista. A ver, la verdad es que no es muy justa su apreciación porque no es que las mujeres no soporten, la verdad es que los avances en materia de igualdad de género a lo largo de los gobiernos democráticos, desde que se recuperó la democracia en Chile y en el mundo, han sido mayoritariamente impulsadas por mujeres con una cierta vinculación con los derechos humanos de las mujeres. O sea, sin ir más lejos, la propia actual ministra de la Mujer, que me merece todo el respeto y a quien, por cierto, en la medida que yo pueda, desde hoy día a la academia, voy a colaborar, es una mujer que estuvo en contra de la legislación por la interrupción del embarazo entre causales. Entonces no es un invento tampoco respecto de cuál ha sido la posición que muchas ministras de derecha han tenido a la hora de resguardar o defender los derechos humanos de las mujeres. Ahora, sin embargo eso, no obstante esa precisión, yo también creo que efectivamente ha existido una suerte de apropiación de ciertos temas por determinados sectores y que efectivamente el día en que todas las mujeres de este país nos apropiemos de la defensa de los derechos de las mujeres, del ejercicio de nuestras autonomías y de nuestro poder político, vamos a lograr avanzar mucho más rápido que si solo pensamos que este es un tema que cuando lo administra de la derecha solo se preocupa de la familia, los temas recurrentes o vinculados a la mujer son la familia y los niños, y que cuando lo gobierna un gobierno de izquierda nos interesa legislar sobre la interrupción del embarazo, la Sí. anticoncepción de emergencia o la ley de cuotas en el Parlamento. Sí, y quisiera además hacer una precisión, porque de hecho, por ejemplo, la legislación del postnatal, la extensión a 6 meses fue durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera hay parlamentarias también de derecha que fueron parte de la pelea por aprobar la paridad en un eventual órgano constituyente.
también para dejar puesto ahí. Y bueno, ¿y para qué vamos a retroceder en el tiempo en las sufragistas también? O sea, esto no debiera ser, al parecer, entendido como una causa, ni ha sido todos los logros dependiendo de un sector político. De hecho, muchos de ellos, muchos de los logros y el movimiento feminista, por ejemplo, de mayo del 68, no tiene correspondencia ni responde a ningún partido político, la ex nueva mayoría. Hay de todo, Pero la nueva mayoría no podría apropiarse el movimiento feminista de mayo del 2018, por ejemplo. No, o si usted apunta solamente a la historia del movimiento feminista en el mundo, sí podría decir que hay una vinculación con sectores más progresistas, pero sin duda alguna lo que usted dice es correcto. Nadie podría apropiarse de temas que son de incumbencia de todo para su propio sector. Eso es una señal que no corresponde y que resulta en cierta forma egoísta e inadecuada si queremos realmente avanzar en problemas concretos que afectan a las mujeres en Chile hoy día. ¿Cuál es la evaluación, más allá de que usted le tenga aprecio o la respete, cuál es la evaluación que tiene respecto de Mónica Salaquet como ministra ahora de la Mujer y Equidad de Género? La verdad que yo no la conozco nada, me tocó trabajar con ella, yo creo que va a poner todo el empeño, como también creo que lo intentó la ministra Santelice, y si me apura la ministra Plaga, a quien conocí, sí, desde el punto de vista político. Yo no creo que haya una más o menos intención de hacer lo correcto. Uno esperaría que de nuevo sea todo el Estado, toda la administración del Estado la que le dé el soporte debido, porque nos encontramos frente a una pandemia compleja. Una pandemia que es el COVID, pero también una pandemia que ha existido siempre, que es la violencia de género, particularmente al interior de los hogares, pero también en espacios públicos. Y de esa pandemia no hemos podido, quizá no hemos querido, pero muchas veces no hemos podido, y hablo a título personal, llevar o superarla debido a la escasez de recursos, la falta de fiscalías especializadas, policías especializadas, tribunales de garantía con facultades para decretar alimentos provisorios, relaciones directas y personal con los hijos, etcétera, etcétera. Hay una serie de adecuaciones y ajustes que es necesario realizar, que lo han recomendado los organismos internacionales y que nosotros lo conocemos hace mucho tiempo ya. De hecho, la declaración de Santiago de enero pasado en la CEPAL justamente apunta, y las declaraciones que ha hecho ONU Mujeres apuntan en ese sentido. Entonces yo esperaría que con una rapidez, en este caso innovadora, pudiéramos adoptar medidas que sean más allá que la entrega de la caja de alimentos para las propias mujeres que no solamente no consideran cuestiones de género, sino que además no se pueden hacer cargo de la situación compleja que están viviendo muchas mujeres jefas de hogares pobres en Chile. Esta es una facultad privativa de cada presidente o presidenta, eso lo tengo clarísimo, pero si de usted hubiera dependido, usted hubiera nombrado a Mónica Salaquet, tiene que pensar dentro de quienes son parte de Chile Vamos, ¿usted hubiera nombrado a Mónica Salaquet como ministra del CERNAM o se le hubiera ocurrido algún otro nombre dentro de la centroderecha? No, la verdad que esa es una pregunta... con todo respeto, Mónica, usted sabe el aprecio que le tengo, pero tramposa, yo no voy a caer en eso, no me corresponde. No es tramposa, es para saber si usted cree que es la mejor evaluada dentro de su sector para este trabajo, o usted cree que había otras mejor evaluadas. Es que yo le quiero recordar que la facultad constitucional de nombrar a los ministros no depende de las evaluaciones. Yo no conozco a Mónica Salaquet, no me cabe duda que va a hacer el mejor esfuerzo. Espero que el resto del Estado y la oposición le priorice estos temas como debieran, porque hemos visto propuestas económicas para combatir la pandemia que no necesariamente tienen focalización. Hoy día más de 350.000 mujeres están desempleadas y le quiero recordar que la tasa de desempleo va en el 9,9% en las mujeres versus un 8,2% que tenían las mujeres en el mismo periodo del año pasado. Entonces, acá se requiere más que nombramientos o personas específicas, se requieren políticas concretas, rápidas y eficientes que apunten a disminuir la pobreza, las personas las situaciones que están viviendo de violencia y la falta de acceso a servicios básicos que están viviendo particularmente las familias de menos ingresos en nuestro país. Sí, y partiendo además de una incorporación de la mujer al mercado laboral que en Chile está por debajo del promedio no de la OCDE, sino de América Latina. Puntualizando eso, además, quiero hacer una pregunta respecto Pero Mónica, recuerde que nosotros estábamos ya en el 52,9% de participación laboral, superando lo que fue siempre el menor rango en América Latina, y hoy día, producto de esta pandemia, hemos bajado de nuevo al 47% según los datos del INE. Entonces, estamos teniendo un retroceso evidente que es necesario abordar
con la rapidez y la emergencia o el sentido de emergencia que requiere situaciones como esta. Sí, hay estudios que demuestran que justamente además en pandemias, en crisis económicas, la más perjudicada siempre es la integrante femenina cuando hay una pareja que sea entre hombre y mujer. Quiero preguntarle respecto a otro tema. Se está discutiendo todo el tema del postnatal de emergencia, para quienes nos están viendo y no lo saben, que es extender mientras dure el estado de emergencia, mientras dure la pandemia, extender a quienes están en el postnatal este permiso, en el entendido que no hay salas cunas, que está en una situación compleja, ¿no? En esa discusión lo han apoyado desde transversalmente, tiene parlamentarias y diputadas de todos los sectores apoyándolo. Y quiero preguntarle por qué hay una polémica a raíz de la decisión de la presidenta del Senado de abrirse a la discusión de si es admisible o no este tema y por qué. Porque nuestra Constitución dice que los parlamentarios no tienen derecho a presentar iniciativas que impliquen gasto, porque esa es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Quiero preguntarle cómo evalúa usted lo que hizo la presidenta del Senado, si está con ella o está con quienes dicen es que pueden no gustarnos las normas, pero esas normas hay que respetarlas. Sí, yo entiendo que Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, lo que hizo fue declarar necesario el poder debatir respecto a la materia. Yo creo que con los años que lleva además Adriana Muñoz en la Cámara de Diputados del Senado tiene claro respecto de la legalidad o no de las normas establecidas en la Constitución y de sus dichos. Me parece a mí que todos sabemos que numerosos parlamentarios a lo largo de la historia han propiciado mociones parlamentarias que superan con creces sus facultades establecidas constitucionalmente, y me imagino que lo que se intentaba aquí era promover un debate necesario respecto de la situación particular de trabajo en los hogares y de afectación del trabajo no remunerado que realizan las mujeres, que ha aumentado considerablemente en periodos de pandemia. Reconociendo en Adriana Muñoz además una feminista y una mujer consecuente con los principios y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, yo no haría de esto un tema, sino que más bien iría al fondo del asunto, que pero tiene que no ver es con un que tema si existe no es o un tema no. también importante el si se respeta o no la normativa que impide presentar Absolutamente, este yo soy tipo una de mujer de proyectos. derecho. Yo soy una mujer de derecho y creo que efectivamente hay que respetarla. Yo más bien no estoy suficientemente enterada o no he escuchado que Adriana Muñoz vaya en el sentido contrario. Y no podría hacerlo por lo demás porque existen mecanismos. Ella dijo que prefería violar la Constitución antes que negarse algo que para ella era de principios, como la importancia de dar esta discusión. Entonces veremos cómo funcionan las instituciones y le responden su, entre comillas, vulneración a aquellos principios, pero respondiendo derechamente, el fondo del asunto, a mí sí me parece importante evaluar si existen recursos económicos en nuestras arcas para poder asumir la prolongación de un postnatal que tiene que necesariamente ser dirigido y obligatorio para hombres y mujeres, ambos progenitores del niño que se encuentra con ese niño o niña que le reporta beneficio, para efecto en definitiva, amilanar en algo la sobrecarga en labores de cuidado que le han correspondido preferentemente a las mujeres en nuestro país. ¿Qué esperaría usted de la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género respecto del postnatal de emergencia? Porque si lo patrocinara el Ejecutivo pasa a ser completamente constitucional. Sí, yo la verdad que esperaría que ella pondere los informes técnicos. Yo entiendo que este es un tema que está llevando el Ministerio del Trabajo y que ha informado al Ministerio de la Mujer, que me imagino que ella va a evaluar el informe tal como lo estaba haciendo la ministra Santelice, el informe que le envió al Ministerio del Trabajo, y con ello va a poder ponderar si existen los recursos necesarios, que son recursos en no menor, digamos, una cantidad cuantiosa de dinero que además tiene un componente regresivo, al parecer, según la opinión de algunos expertos que hablan que justamente el porcentaje de mujeres beneficiadas con salario menor a los 350.000 pesos es muy semejante a aquellas beneficiadas con salarios mayores a los 2.100.000 pesos. Entonces hay que ver la regresividad o no de la medida. Entiendo. Yo tiendo a estar a favor de un acuerdo en ese sentido, de que el Ejecutivo propicie una medida en ese sentido. Claro, entendiendo la situación compleja que se vive y sobre todo cuando son tan chiquititos los niños, ¿no? Para cerrar, quiero preguntarle, derechamente, ¿la oposición tiene agenda de género? ¿Dónde está y cuál es? Porque además yo veo los presidentes de la ex nueva mayoría, PSDC, PPD, PRPC, puros hombres, a todo esto de presidente de partido. En el Frente Amplio hay algunas mujeres, como Catalina Pérez, por ejemplo, y otras.
Pero le pregunto, más allá de quién dirige al partido, que eso ya igual es algún indicador, ¿tiene agenda de género la oposición? La ha construido, pues Mónica, la ha construido a pesar de nuestros compañeros. A pesar de las historias de patriarcado que han dominado también los partidos políticos como el resto de la sociedad. Tiene una agenda de género que apunta particularmente a hacerse cargo de manera urgente del tema de violencia contra las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos. Recuerde usted la encuesta que salió de la Corporación Miles hace pocos días atrás, que habla de un aumento de los anticonceptivos, y etcétera, etcétera. Tiene una agenda en materia laboral y la ha tenido porque hemos sido nosotros los que hemos gobernado. Y esa agenda estuvo presente cuando se creó el Ministerio de la Mujer, cuando se legisló por el embarazo, interrupción del embarazo, cuando se propusieron programas de casas de acogida y centros de atención y la tipificación del femicidio, como me tocó en mi época siendo ministra de Estado. Entonces esa agenda de Estado la conocen los chilenos. Si usted me pregunta si ellos se la creen, es un tema que podríamos conversar en una segunda oportunidad que nos conectemos, pero que yo creo que las mujeres de la oposición sí la tenemos y muy arraigada en nuestros corazones. No sé por qué intuyo que parece que los hombres de la oposición no la tienen tan arraigada. Laura Albornoz, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en Hoy es Noticia, que esté muy bien. Gracias a ti, Moni.